Imaginemos llegar a la escena de un suceso horas después de que haya ocurrido. Ya no es posible controlar quién entra, quién sale, ni alterar las condiciones iniciales. Literalmente solo podemos observar las pistas que han quedado atrás e intentar reconstruir la historia. Pues bien, esta analogía define a la perfección el núcleo del análisis de hoy, los diseños de investigación ex post facto. Vamos a desglosar una de las estrategias metodológicas más fascinantes que existen, una en la que la ciencia se pone el sombrero de detective para entender el mundo real, exactamente tal y como ocurre de forma natural. Este es nuestro plan de acción. 1. Introducción y características principales. 2. Causalidad, sedentarismo y diabetes. 3. Diseños retrospectivos al detalle. 4. Diseños prospectivos y evolutivos. 5. Variables contaminadoras y control. Y para terminar, 6. Un repaso final comparativo. ¡Vamos allá! Punto número 1. Introducción y características principales. La expresión en latín ex post facto significa literalmente después de los hechos, y tiene todo el sentido del mundo porque alude directamente a que elegimos a los participantes una vez que la variable independiente ya ha sucedido. En este tipo de estudios se analiza un hecho puramente natural, sin ningún tipo de intervención por nuestra parte. ¿Y por qué elegir este camino tan observacional? Principalmente por dos motivos muy prácticos. El primero es que, en ocasiones, la variable simplemente no es manipulable por su propia naturaleza, como ocurre con la edad o el lugar de nacimiento de alguien. Y el segundo motivo, que es súper importante, es que muchas veces intervenir supondría cruzar límites éticos evidentes y atentar contra el bienestar humano. Para que este concepto quede totalmente claro, hagamos una comparación rápida. Pensemos en un diseño experimental puro, un entorno de laboratorio altamente controlado donde se interviene de forma directa. Se manipula la variable independiente, como si fuéramos un químico ajustando las dosis de una fórmula para observar qué fenómeno produce. Por el contrario, en el diseño ex post facto, nuestro escenario es el mundo real. 0 tubos de ensayo, 0 alteraciones provocadas. Simplemente observamos un evento natural sin intervenir para nada. Es, como decíamos al principio, la diferencia exacta entre el científico en una sala aséptica y el detective recopilando pruebas en la calle una vez que todo ha terminado. Pasamos al punto 2. Causalidad, sedentarismo y diabetes. Vale, el objetivo principal aquí es analizar si existe una relación entre variables y, de ser así, en qué grado se da. Pero hay que grabarse a fuego esta regla de oro. Dado que no podemos manipular la variable independiente, analizar las relaciones en este tipo de diseño nunca, y digo nunca, nos permite establecer una causalidad definitiva. Podemos ver perfectamente que dos elementos varían juntos, sí, pero no podemos afirmar categóricamente que uno sea la causa del otro con la misma seguridad irrefutable que tendríamos en un experimento de laboratorio estricto. Pensemos en un ejemplo súper cotidiano para aterrizar todo esto. Supongamos que queremos saber si el sedentarismo está relacionado con la aparición de la diabetes tipo 2. A ver, en un diseño experimental tradicional tendríamos que buscar a personas completamente sanas y obligarlas a ser sedentarias durante años para ver si acaban desarrollando la enfermedad. Evidentemente, esto es una barbaridad absoluta que no tiene cabida en la investigación moderna. Así que, ¿qué hacemos? Recurrir al diseño ex post facto. Paso 1. Localizamos a personas que ya padecen diabetes en la actualidad. Paso 2. Miramos hacia su pasado y estudiamos si tuvieron hábitos sedentarios. Y paso 3. Analizamos esa relación. Simple y ético, porque los hechos ya han ocurrido. Sección número 3. Diseños retrospectivos al detalle. Al entender que el suceso ya es cosa del pasado, abrimos la puerta a la primera gran categoría de esta estrategia, los diseños retrospectivos. Y aquí literal, el tiempo corre hacia atrás. Es vital recalcar esto. Tanto la causa posible como el efecto ya han tenido lugar. Así que lo que se hace es seleccionar a los participantes basándonos en el efecto, es decir, el resultado que ya estamos observando hoy, e intentamos buscar en su pasado qué posible causa tienen en común. En la práctica tenemos tres variantes principales. Por un lado está el diseño simple, donde seleccionamos un grupo con un rasgo concreto, por ejemplo, personas con cáncer de pulmón, e investigamos hacia atrás buscando variables en común, como podría ser el historial de tabaquismo. Pero claro, si queremos hilar más fino y ganar precisión, entra en juego el diseño de comparación de grupos, también conocido como casos y controles. Aquí comparamos a ese grupo afectado frente a un grupo de control que está completamente sano. Y por último, si buscamos algo más global, tenemos el diseño de grupo único, que básicamente mide múltiples variables en una sola muestra muy grande para ver cómo se relacionan todas entre sí. Pero, ojo, que buscar relaciones mirando al pasado tiene sus trampitas, y aquí es donde aparece la famosa correlación espuria. ¿Qué es esto? Pues un vínculo que parece real pero es engañoso. El ejemplo clásico es esa aparente relación histórica que había entre el número de cigüeñas en una región y el aumento en el número de nacimientos humanos. Los gráficos subían a la vez, perfectamente alineados. Pero claro, ¿causaban las cigüeñas los nacimientos? A menos que creamos en los cuentos infantiles, rotundamente no. Lo que pasaba es que ambas variables dependían de un tercer factor oculto, el crecimiento de la población urbana.
Más habitantes significaba más tejados para anidar y por la lógica, más bebés humanos. Esto nos recuerda lo que dijimos antes. Correlación no significa, ni de lejos, causalidad. Vamos con el punto 4, diseños prospectivos y evolutivos. Bien, ahora le vamos a dar la vuelta a la tortilla y cambiar de perspectiva temporal. En el diseño prospectivo, la posible causa ya ha ocurrido, ¿de acuerdo? Pero seleccionamos a los participantes precisamente en función de esos valores y miramos hacia adelante, hacia el futuro, para investigar qué efecto posterior se acaba produciendo. La gran diferencia aquí es nuestro punto de partida. En lugar de empezar por el resultado final y mirar al pasado, empezamos por las condiciones iniciales para medir el impacto futuro. Las variaciones prospectivas siguen una lógica súper parecida a las anteriores. En el diseño simple podríamos agrupar a un grupo de estudiantes entre los que tienen alta y baja motivación por la lectura hoy y medir dentro de un tiempo cuál es su rendimiento académico real. Si a esto le metemos más variables como sus conocimientos previos, pasamos a un diseño complejo. El de grupo único, de nuevo, evalúa todo en bloque. Y finalmente tenemos la joya de la corona metodológica, los diseños evolutivos, donde el paso del tiempo o la propia edad del sujeto actúan como la variable clave del estudio. Dentro de estos diseños evolutivos destacan dos enfoques que son fundamentales. El enfoque longitudinal sigue exactamente al mismo grupo de personas a lo largo de los años, es decir, se les evalúa en la infancia, luego en la juventud y más tarde en la madurez. Es fascinante, pero requiere muchísima paciencia. Por otro lado, tenemos el diseño transversal, que es como hacer una fotografía instantánea. Evaluamos a personas de diferentes edades hoy mismo, en un único momento temporal. Mientras que el longitudinal lleva décadas, el transversal es rapidísimo, aunque siempre corremos el riesgo de confundir verdaderos cambios de edad con simples diferencias generacionales. Apartado número 5. Variables contaminadoras y control. Como decíamos, no trabajamos en una burbuja de cristal ni en un laboratorio perfecto, así que la realidad nos bombardea constantemente con las famosas variables contaminadoras, también llamadas variables extrañas. Básicamente son factores ajenos y muchas veces ocultos que se meten de lleno en la investigación, alterando los resultados y creando una sombra de duda gigantesca sobre si los cambios que vemos son realmente causados por lo que estamos estudiando. Volviendo a nuestro ejemplo inicial, si un detective no sabe aislar las pruebas válidas del ruido que contamina la escena del crimen, su caso se desmorona por completo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se limpia este ruido? Pues los investigadores tienen sus propios trucos y técnicas de control muy estrictas. Una de las más habituales es el emparejamiento. Si tenemos a un individuo con un rasgo determinado, buscamos para el grupo de control a otro sujeto que sea prácticamente su clon en esos factores que pueden hacer ruido, como tener la misma edad o el mismo nivel de ingresos. Otra técnica brutal es usar estadística pura y dura, como el análisis de covariancia o ANCOVA, para aislar esa influencia de forma matemática. Y una tercera opción es introducir nuevas métricas y mediciones, para triangular datos y descartar cualquier otra explicación alternativa. Llevémoslo a la práctica para verlo súper claro. Pensemos en un estudio sobre acoso escolar y absentismo en las aulas. A simple vista puede parecer directo, pero la realidad está llena de otras posibles explicaciones. El absentismo podría deberse a problemas de salud crónicos del alumno, a conflictos graves en casa o simplemente una falta de interés total. Pues bien, aplicando estas técnicas de control de forma metódica, los investigadores van tachando matemáticamente estos problemas adicionales. Y al eliminar por completo el impacto de esas variables contaminadoras, la relación real y pura entre el acoso y el absentismo escolar sale a la luz con muchísimo más rigor. Y llegamos al último punto, el 6, repaso final comparativo. Para que todo esto cuadre a la perfección, pongamos frente a frente estos enfoques metodológicos. A diferencia del diseño experimental, donde hay una manipulación activa en un entorno cerrado para dictar causalidad total, el diseño ex post facto opera en el barro, en el mundo real, observando eventos naturales de forma retrospectiva o prospectiva. Y al igual que el enfoque puramente correlacional, carece de manipulación, lo que significa que nuestro objetivo siempre es analizar relaciones complejas, nunca dictar verdades causales inamovibles. Lo que sacrificamos en control de laboratorio, vaya si lo ganamos en aplicabilidad real a algo tan sumamente complejo como es el comportamiento humano. Terminamos así nuestro análisis metodológico. Este tipo de diseño a ex post facto nos enseña, ante todo, a ser observadores rigurosos del pasado y del futuro, recordándonos siempre que la primera conclusión que sacamos rara vez nos cuenta la historia completa. Por eso, merece la pena reflexionar profundamente sobre todo esto, sabiendo ya a ciencia cierta que la correlación nunca equivale a la causalidad. ¿Qué variables contaminadoras u ocultas podrían estar dictando en secreto los hechos cotidianos que damos por sentados en nuestra propia sociedad? Mantener esta mentalidad analítica y verdaderamente crítica es el gran triunfo de lo que hemos visto hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este desglose.